cuida tus inversiones. Y en las caídas fuertes de mercado, mucho cuidado con promierdar tu portafolio. Hola, buen día, inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de varios temas, en específico el qué pasa cuando hay ciertas acciones que no dejan de caer y qué es lo que yo considero, ¿por qué? Porque llega un punto en el que seguir adquiriendo esa misma empresa va a afectar tu portafolio. Como un maestro del IEB, de la Universidad Bursátil de Madrid, dijo alguna vez, cuidado con promierdar en tu portafolio, porque lo que parece que estás comprando a un buen precio, al final te puede salir muy caro, solamente por ignorar los demás factores. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues en la bolsa esta semana comenzaron varios sectores colapsando. El tema es que fue algo muy pasajero al parecer, no pasó a mayores, no siguió el resto de la semana y esto pudo haber sido diferente. El resto de la semana pudo haber continuado cayendo. Y hay varias cosas que hay que considerar. Cuando hay un sector colapsando, no es el caso en estos momentos, ya que la bolsa se ha estado recuperando, hay que preguntarnos varias cosas. Y ¿es cíclico este colapso? ¿Son riesgos inherentes? ¿Están cambiando estos riesgos? Porque cada sector, cada industria tiene sus riesgos inherentes. Tiene riesgos que esa industria va a tener. Hay ciertas industrias que necesitan tener más deuda. Hay ciertas industrias que son susceptibles a daños o a demandas. Por ejemplo, las grandes tecnológicas. Tienes que considerar que un riesgo de esas empresas va a ser que van a estar recibiendo demandas y demandas y demandas de parte de usuarios y de otras plataformas. Y el otro tema es, ¿está deteniéndose el crecimiento en ese sector? Esas son las tres cosas principales, habrá muchas más, pero estas son las principales que pueden afectar el valor que tienen las empresas en una industria. Cíclica, si está cayendo el ciclo económico, no se va a consumir tanto de esa empresa. Si estás hablando del crecimiento, que es una industria que ya no está creciendo o que empieza a decrecer, eso es algo que te puede preocupar, algo que puede hacer que las empresas empiecen a cotizar a múltiplos más bajos, y los riesgos inherentes de esa industria que estén cambiando, que el gobierno ahora los quiera regular más, que estén en un sector geográfico que ahora ya no va a poderse ver, ya no se va a poder operar de esa manera. Entonces, esos son los riesgos principales. Pero, ¿de qué estamos hablando? Lo importante aquí es observar la administración del portafolio. Una vez que vemos por qué es que hay varias industrias que pueden seguir cayendo, vamos a tener que preguntarnos cómo es que queremos administrar nuestro portafolio. Podemos hacer cientos de videos de esto. Hay cursos enteros acerca de administración de riesgos. Entonces esto va a ser algo muy básico, va a ser algo pues muy breve, en lo que quiero simplemente mencionar ciertas cuestiones que hay que considerar y hay que considerarlas rápido. Número uno es decidir cuál es el esqueleto ideal para tu portafolio. En lo personal soy una persona con una aversión al riesgo, pues digamos que estoy dispuesto a diversificar muy poco. Entonces yo tengo alrededor del 50 hasta un 60% en mis tres acciones principales, en mis tres posiciones más grandes. Eso va variando con el tiempo. Hay empresas pequeñas que se vuelven otra vez de mis posiciones grandes, hay empresas grandes que las voy recortando con el tiempo y se da una serie de acontecimientos en el portafolio que me hacen irlo modificando. Pero el esqueleto es muy importante. ¿Por qué? Porque ese esqueleto va a tener ciertas limitantes, de lo cual voy a hablar más adelante. Pero entonces hay que entender el esqueleto. ¿Cuáles son las posiciones principales que quieres? ¿Cuáles son las posiciones secundarias que quieres? ¿Y cuáles son las metas? Por ejemplo, mis posiciones principales son para dar solidez al portafolio y son posiciones que por lo menos el riesgo-beneficio para los próximos 5 años yo lo veo muy seguro. O sea, es algo que digo, es casi imposible que esta empresa en 5 años esté más pequeña de lo que está hoy. Y el otro tema es las secundarias. Mis posiciones secundarias, esas son las que rotan más. A veces las voy a vender, a veces voy a agregar más esas posiciones, pero la idea cuando las adquiero es que esas posiciones secundarias se vuelvan una de mis posiciones principales, se ganen ese puesto, le sigue invirtiendo dinero con el tiempo a lo largo de varios meses y con lo que ellas o con lo que suban estas empresas en valor, al final terminar en una de las tres posiciones principales. Y esto me lleva al punto número 2, que me refiero a que hay que estar conscientes de cuáles son las industrias, cómo quieres diversificarte en el portafolio, cuáles son las industrias que entiendes, eso es muy importante. Yo, por ejemplo, en el portafolio últimamente agregué, por mucho tiempo quise agregar empresas del sector de gaming. Yo tuve Nvidia en los 2018, 2019, pero después de eso ya no tuve empresas que se beneficiaran de gaming. Entonces,
Hasta ahora que agregué Corsair Gaming, me veo otra vez en esa industria. Y ha sido el caso. Por ejemplo, el sector financiero es un sector que yo entiendo perfectamente bien. Es un sector que a mí me encanta. Estudié contabilidad y finanzas. Entonces, es un sector que a mí me llama mucho la atención y comprendo cómo operan esas empresas. Entonces, yo por mucho tiempo tuve a Visa en el portafolio y a American Express. American Express la tuve aproximadamente solo por un año y a Visa sí la tuve pues al menos un par de años. Y entonces American Express fue una empresa que yo vi y dije, está sumamente barata. Y en estos momentos toda la industria financiera, todo el sector financiero está relativamente barato. Eso fue empezando el año pasado. Y bueno, dicho y hecho, vean dónde está JP Morgan, ha subido bastante. Vean dónde está Visa, vean otra vez en máximos históricos, vean Mastercard, vean American Express. Máximos históricos para American Express también. Entonces, esos son los temas. A ver, ¿en qué industrias te quieres ver beneficiado? Y eso te facilita mucho el trabajo. A mí me lo facilita mucho porque digo, a ver, si yo considero que esta industria va a crecer bastante y yo la comprendo, quiero checar cuáles son las empresas cuáles son las empresas principales, cuáles son las empresas que están innovando en ese sector. No necesariamente las más grandes, pero sí cuál es la que más me gusta, cuál es la que más está innovando, cuál es la que tiene diferenciación, cuál es la que está haciendo algo diferente a la competencia. Y si creo que esa industria va a crecer, entonces estoy tranquilo de que mis inversiones en esas empresas, aunque en el corto plazo hagan lo que sea, a largo plazo les va a ir bien porque la industria le va a ir bien y porque es una empresa bien posicionada en esa industria. Dicho, por ejemplo, para el sector de comida vegana y todo eso, pues yo varias veces he tenido en el portafolio a Beyond Meat, que Beyond Meat es tan volátil que a veces tengo que simplemente venderla, es más una parte de especulación en el portafolio y es por eso que digo, cuando estoy tranquilo es cuando estoy en todas las industrias que quiero y estoy respetando el esqueleto inicial que tenía para el portafolio. Lo cual me lleva al punto número 3. Y el punto número 3 es establecer limitantes para el portafolio. Esto es lo que yo hago. Y recordemos, todo esto es solamente mi opinión. Puedo estar muy equivocado para que cada quien tome sus propias consideraciones y haga su propio análisis. Pero este punto número 3 de las limitantes, para mí es bien importante hacerlo de dos maneras. Y aprendí a hacerlo de dos maneras porque tuve una situación con Tesla, por ejemplo, cuando estoy invirtiendo en Tesla. Las acciones están en $300 y yo comenzar a invertir cuando las acciones pre-split estaban en $300, cayeron hasta $187. Yo prácticamente la mitad de la inversión pues ya había caído en valor. Y esto a tan solo unos 6 meses de que empecé a invertir en la empresa. Lo cual me llevó a aumentar esa posición. Y lo que inicialmente comenzó como una de mis posiciones principales, que era una de mis 3 posiciones más grandes, que tenía aproximadamente un 25% del portafolio en Tesla, cuando cayó a 187, pues ya en realidad ese porcentaje era un 12.5% del portafolio. Pero la cantidad de dinero, yo la seguía aumentando, yo seguía metiendo más dinero, para volverla a llevar ese 25% del portafolio. Entonces, prácticamente metí el doble que cualquier otra de mis posiciones. Si lo hubiera contado como el dinero invertido inicialmente, esa posición hubiera sido de aproximadamente un 55% del portafolio. Cuando subió Tesla, ya después, unos meses después de eso, llegó a ser un 60-70% de todo mi portafolio. Y en realidad me fue bien, me fue muy bien. Pero ¿qué hubiera pasado si Tesla no hubiera tenido eso? ¿Qué hubiera pasado si el riesgo de que quebrara se hubiera vuelto realidad? Fue una mala administración de riesgo. Por eso es que ahora cambié de no solo el porcentaje es lo que manejo, sino también una cifra que me limite. Digo, ¿cuál es mi posición más grande? ¿Cuál es el porcentaje que quiero en mi posición más grande? Vamos a decir un 25% en Facebook. 25% en Facebook. Pero también voy a poner una cifra. Entonces, si Facebook cae 40%, no voy a agregar para volverla a llevar al 25% del portafolio si lo demás no cayó. Voy a tener que establecer una cifra límite de lo cual yo le puedo meter a Facebook, para así sentirme más tranquilo. Caso con Alibaba. Alibaba invertí aproximadamente un 12.5% del portafolio y ahora es un 10% del portafolio porque las acciones no han dejado de caer en cuestión de Alibaba. ¿Voy a agregar más? No, porque ya definí que mi posición más alta para mi inversión en China del portafolio iba a ser 12.5%. Pero también definí una cifra y esa cifra, aunque ahora esté en 10%, ya se topó. Y ya no le voy a agregar, al menos a que meta más dinero nuevo al portafolio y que vuelva a aumentar esa cifra en valor. Entonces es algo bien importante. ¿Por qué? Porque como decía este profesor, que en realidad es un gestor de fondos, mencionaba que cuando empiezas a dejar de considerar los riesgos y empiezas a actuar más con sentimientos y
con falta de lógica, al final lo que haces son dos cosas. Afectar el riesgo de tu portafolio, que es algo muy importante. Volvemos a lo mismo, administración de riesgos, y cambiar totalmente el funcionamiento del portafolio. Porque inicialmente tu portafolio puede ser un compañero de vida, como yo le llamo. ¿Por qué? Porque va a lo largo de ti. Si tú creces, el portafolio crece. O sea, son varias cosas. Pero entonces, lo número uno es la administración del riesgo, la cambias, y el fin del portafolio. Deja de ser ese instrumento que crece tu patrimonio y comienza a ser una especie de negocio o hasta un reto que pone en riesgo tu capital. Y ahí es donde hay que no solo hablar de la administración del riesgo, sino también hablar de cuál es el objetivo del portafolio. Y si el objetivo del portafolio es aumentar la cantidad que tienes como patrimonio, aumentar tu capacidad económica para el futuro, cualquier cosa, cada quien va a tener un diferente objetivo para su portafolio. Si comienzas a afectar el objetivo y lo comienzas a ver como un reto de necesito invertir más en esta posición, entonces vas a acabar totalmente con el funcionamiento adecuado del portafolio. A mí me ha ido bien, no he perdido dinero con ninguna de mis inversiones hasta ahora, pero estoy consciente de que va a llegar un punto en el que va a pasar. Va a haber alguna acción, va a haber alguna empresa en la que yo me equivoque. Puede ser que ya me haya equivocado en Alibaba, que la quiten de la bolsa de Estados Unidos, que el gobierno chino la clausure. Puede ser. Yo hasta ahora la tengo en el portafolio, me siento tranquilo con ella porque quiero estar expuesto a esa industria en China y siento que aumenta mis posibilidades futuras en crecer mi patrimonio con el riesgo que yo puedo aceptar como inversionista. El caso es cuando comienza a afectarme en cierto sentido, cuando comienza a afectar el funcionamiento del portafolio. Cuando me salgo de ese esqueleto, cuando ya no estoy invertido en las industrias que quiero y me estoy solamente concentrando en esa, cuando dejo de analizar otras empresas por concentrarme en invertir más en esa, o porque me estresa, o porque estoy y no puedo dormir porque crecí una posición más de lo que debería. Y ahí es donde entra esa palabra que decía el profesor, que comento, y al principio yo en realidad batallé mucho para entenderla y después me di cuenta, sí, un instrumento como un portafolio, que para mí es un compañero de vida, un portafolio es alguien que quiero llevar a lo largo de toda mi vida, poder crecer con él, poder invertir en lo que quiero, poder verme beneficiado de tener razón a veces y bueno, también a veces aprender de los errores, porque va a haber errores muchas veces, eso es lo que me permite. Y si lo comienzo a ver como un juego, si comienzo a faltarle el respeto a ese esqueleto que yo quería, si comienzo a salirme de las industrias en las que quería invertir, entonces es donde todo comienza a afectarse y a final de cuentas, pues los resultados a largo plazo se van a ver afectados también. Entonces, cuando comienza a caer el mercado, hay que hacernos varias preguntas. Y yo sé que de estos videos se hicieron muchísimos creadores, muchos videos, hay muchas opiniones y cada quien se puede enriquecer de todos esos videos. Por eso es que quiero comentar algunas consideraciones un poco distintas. Y es cuando empieza a caer el mercado, hay que tener una watchlist, es lo que yo tengo. Una watchlist de empresas que ya he analizado, que me gustan, que ya leí sus reportes anuales y sé más o menos en qué precio los quisiera comprar. Entonces, cuando empieza a caer el mercado, mi primera pregunta es, ¿cuál de las empresas que ya tengo en el portafolio le puedo agregar más y me voy a ver beneficiado? Le puedo agregar más y me voy a sentir con más confianza. Ok, esas son las primeras que agrego. Después, ¿qué pasa si diversifico un poco más? Es un momento para diversificar y el mejor momento para diversificar muchas veces es cuando todo está barato, cuando una industria específicamente está barata. Si por ejemplo en estos momentos no tengo la industria financiera en mi portafolio y esa industria específicamente está barata, es un excelente momento, en mi opinión, para diversificar con eso. Y es por eso que a veces va a estar esa consideración de qué me conviene, tener más empresas o invertir más en las que ya tengo. Consideración número 1. Consideración número 2. ¿Cuáles son los sectores, cuáles son las industrias en las que menos me estoy viendo beneficiado? Las industrias que sé que van a crecer en el largo plazo, pero que en estos momentos solo tengo un 10% del portafolio en eso, solo tengo un 5% del portafolio en eso. En esas industrias es en las que me quiero enfocar más, es en las que quiero crecer un poco más, en las que quiero invertir un poco más. Porque sí, podrá haber otras empresas que estén más baratas, pero estas industrias son las que me van a dar esa seguridad extra, esa diversificación que necesita a final de cuentas el portafolio. Aunque sean pocas empresas, aunque sean 5, que sean 8, que sean 10 empresas, puedes estar en 5 industrias diferentes. Puedes verte muy diversificado con pocas empresas, pero que sean sólidas. Y la última consideración, la tercera consideración es, ¿hay alguna empresa, hay alguna posición en la que tenga que recortar, en la que tenga que vender una parte?
A veces vas a tener que vender en pérdidas. Va a ser muy raro que lo tengas que hacer, pero a veces va a suceder. Por ejemplo, cuando empezaba todo lo del 2020, si eras dueño de empresas como pues, cruceros, algunas de ellas no sé qué tan pronto se vayan a recuperar, qué tan pronto vayan a regresar a máximos históricos. Warren Buffett lo hizo con los aviones, con todas las aerolíneas. Fue una consideración que tuvo que hacer, se equivocó, pues más o menos, no podríamos decir que se equivocó del todo, porque él tenía otras consideraciones que tenía que hacer, pero sí podemos ver que probablemente se aceleró a hacer ese proceso. Entonces ahí volvemos al tema. A veces hay que considerar, no solo si agregar, pero qué empresas, a qué posiciones, si cambió el riesgo, y lo mencionábamos al principio, qué está pasando con los sectores que están cayendo. Cambiaron, está decreciendo, cambió el crecimiento, hay más riesgos inherentes en ese sector y bueno, por último, simplemente será cíclico, porque si no es ninguna de estas, es solamente una sobrereacción del mercado que tú puedes aprovechar. Pero por eso volvemos. El último punto es decidir en cuál de estas empresas, en cuál de estas industrias, si es que lo tengo que hacer, tengo que recortar posiciones. Tengo 20% en China. ¿Sabes qué? Ya no confío tanto en China, estoy en pérdida. ¿Sabes qué? Tengo que recortar a un 15%. Por consideración propia, es un ejemplo simplemente, o no, eso es solamente un ejemplo. A veces vamos a tener que hacer ese tipo de cosas y la mayoría del tiempo no. La mayoría del tiempo el portafolio debe ser algo que no le tengamos que hacer muchos movimientos, o al menos eso es lo que a mí me gusta. No tener que hacer muchos movimientos, no tener que abrirlo, no tener que verlo. Pueden pasar 6 meses sin que yo haga un movimiento y voy a estar tranquilo. Pero va a haber momentos en los que tenga que hacer varias compras, en los que tenga que hacer varios movimientos, varios recortes. Pero bueno, inversionistas, muchísimas gracias. Les dejo hasta aquí el video, que yo sé que cada quien tiene su opinión acerca de esto. Me encantaría saber si de todos los videos que han visto de esto, de qué hacer cuando está cayendo el mercado, qué es lo que se llevan, qué es el aprendizaje principal. Porque todos dicen agregar a las posiciones que están vendiendo. Tenía yo que hablar de esto porque, pues bueno, siempre se habla de double down, de invierte más en la que está en descuento. Y sí es cierto, pero hasta cierto punto, y de eso se trataba esto. Muchas gracias, inversionistas. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir. Les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren seguir. Les dejo el curso de análisis de bolsa en la descripción por si lo quieren ir a revisar. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Hasta luego.